Hoy en día las aves dominan el aire. Pero no han sido los primeros seres que han surcado los cielos. Ni desde luego los más grandes. Los primeros vertebrados que despegaron del suelo eran tan extraordinarios que resultan casi inimaginables. Eran reptiles. Pterosaurios. Y evolucionaron para dar lugar a especies muy variadas. Algunos, del tamaño de una avioneta, fueron los animales voladores más grandes de la historia de la Tierra. Podían recorrer medio planeta sin posarse en el suelo. Y su excepcional habilidad les permitió ser los amos de los cielos prehistóricos durante 150 millones de años. Pero, ¿por qué se lanzaron al aire estas magníficas bestias? ¿Cómo volaban? ¿Y por qué, habiendo tenido tanto éxito, desaparecieron? Monstruos voladores. Hace alrededor de 220 millones de años ocurrió algo sorprendente. Entonces el planeta era un sitio muy distinto, mucho más seco para empezar, aunque en el trópico había grandes selvas, que al igual que ahora, albergaban una fauna de lo más variada, aunque en realidad muy distinta a la actual. Distinta en que no había grandes animales aéreos, ni aves ni murciélagos, el escenario perfecto para un enorme paso adelante en la historia de la vida. Por entonces, los únicos animales que volaban eran los insectos. Y eran un alimento muy tentador para los reptiles. Pero si estos querían atraparlos, tendrían que lanzarse al aire. Y un animal que todavía habita nuestro planeta puede darnos alguna pista de cómo pudieron hacerlo. Este pequeño lagarto, del género Draco, vive en las junglas del sudeste asiático. Y con toda seguridad tuvo en un pasado lejano antepasados que se le parecían mucho. Como ellos, este encuentra su comida, los insectos, en la selva. Pero para eso tiene que trasladarse, y tiene una forma muy curiosa de hacerlo. El Draco es un excelente trepador. Gracias a su poco peso y sus fuertes y afiladas garras, puede corretear por las ramas de los árboles más altos persiguiendo a sus presas. Pero nuestro amigo se enfrenta a un problema. ¿Cómo pasar de un árbol al siguiente sin bajar hasta el suelo y volver a subir por el otro tronco?
Y su solución evolutiva a esta dificultad nos da una idea de cómo pudieron abandonar el suelo los reptiles prehistóricos. El draco salta. Pero hace algo más. Extiende su cuerpo, desplegando la piel extra que tiene en los flancos. Y esto le permite planear hasta otro árbol. El Draco volans nos da una idea acerca de cómo empezaron a planear los reptiles. Pero una cosa es segura. El vuelo impulsado por las alas siguió siendo potestad exclusiva de los insectos durante mucho tiempo, hasta que un grupo de reptiles logró desarrollarlo. Y las pruebas de cómo lo hicieron resultan muy intrigantes. Esto es Dorset, en la costa meridional de Inglaterra. Y aquí comienza mi viaje al pasado. Esta franja costera de 150 kilómetros de longitud nos da muchos datos sobre la evolución del vuelo animal. Esta es la costa jurásica. Sus rocas están plagadas de fósiles de animales prehistóricos y de evidencias de cómo llegaron a volar los vertebrados. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando los científicos empezaron a unir las piezas para formar una imagen detallada de una de las transiciones más drásticas de la historia de la vida. Y tuvieron una extraña aliada, una mujer de mediana edad de un pueblo cercano que solía rastrear estos acantilados en busca de dichas pistas. Venía constantemente. Pero sobre todo, después de cualquier temporal que pudiera haber derribado secciones de la pared rocosa, dejando al descubierto especímenes que nadie hubiera visto antes. Esa mujer era Mary Anning. Mary es, para mí, la heroína de esta extraordinaria historia. Poseía un talento casi increíble para descubrir fósiles. A principios del siglo XIX, la ciencia todavía estaba dominada por los hombres. Pero sus hallazgos llevaron a multitud de académicos hasta Lyme Regis, su pueblo. Tan impresionante fue su éxito que hay quien la llama la princesa de la paleontología. Cuando uno piensa en la condición social de Mary Anning, una mujer de clase trabajadora prácticamente sin educación formal, puede resultar extraño que adquiriese tanto prestigio. Pero solo hasta que se ve lo que descubrió. Esto es el Museo de Historia Natural de Londres. Contiene una de las colecciones de fósiles más extensas del mundo. Y los que encontró Mary Anning están entre los mejores y más importantes.
Sus hallazgos ocupan una sección entera del museo. La mayoría de los seres cuyas huellas encontró eran reptiles acuáticos gigantescos, monstruos marinos que se alimentaban de peces. Pero también descubrió otros animales, y uno de ellos en particular guarda la clave de nuestra historia. En 1828, Mary Anning realizó una de sus revelaciones más sensacionales, y es esta. Es un animal pequeño, y le falta la cabeza y la columna vertebral, pero lo que resta de él es fascinante. Esta es la pelvis, el hueso superior de la pata trasera, el hueso inferior, y aquí está el pie con sus dedos. Y aquí, la pata delantera que acaba en una mano, con dedos. Solo que uno de esos dedos es enormemente largo. Se extiende por aquí, hasta aquí. Y Mary Anning probablemente comprendió lo que eso significaba, que ese larguísimo dedo sujetaba un ala. Y tras el descubrimiento de más especímenes, se vio que esta criatura era, sin duda, un reptil, con alas, de modo que lo llamaron pterosaurio, lagarto alado. Mary Anning había encontrado los planos de los primeros vertebrados capaces de volar. Criaturas que marcaron las pautas de la siguiente etapa de la evolución aérea. Vivieron hace 200 millones de años, una era en la que el planeta era muy distinto al actual. La mayor parte estaba cubierto de vegetación tropical. Los primeros dinosaurios empezaban a dominar la Tierra. Y por encima de ellos volaban pterosaurios como aquel cuyos huesos halló Mary Anning, el Dimorphodon. En las copas de los árboles, los reptiles voladores se encontraban a salvo de los enormes depredadores terrestres. Y tenían a su alcance multitud de insectos que comer. Pero estos primeros vertebrados alados, pioneros del vuelo, podían ser algo torpes en ocasiones. A veces su cuerpo caía al fondo del mar y quedaba cubierto de arena que, en el transcurso de milenios, se convertiría en piedra. En muchas partes del mundo se han descubierto fósiles de pterosaurios. Pero los primeros se hallaron aquí, en la cantera de Solnhofen, situada en la región meridional de Alemania. La caliza de Solnhofen se formó en el fondo de una bahía poco profunda,
protegida de las corrientes marinas por un arrecife. De aquí la tranquilidad de sus aguas, que no alteraron la posición de los huesos de cadáveres en descomposición. Esta roca es realmente extraordinaria. Al principio es muy dura y maciza, excelente para la construcción, pero con las heladas comienza a partirse. Y con el tiempo puedes acabar abriendo las piedras, como las páginas de un libro. Por aquí, por ejemplo. Y a veces hay algo escrito en las páginas, aunque generalmente nada. Y puede que... Iba a decir, puede que no encuentres nada, pero en esta hay un ammonite perfecto, un molusco. Esta cantera ha proporcionado tantos fósiles que el castillo del pueblo se ha transformado en un museo en el que exhibirlos. La mayor parte son de criaturas marinas, pero algunos pertenecen a animales que cayeron al agua desde el cielo. Pterosaurios, como por ejemplo este. Su especie se llama Rhamphorhynchus, y no solo se pueden ver las conexiones entre sus huesos, sino que incluso se vislumbran algunos tejidos blandos. Poseía una larga cola ósea. Dedos elongados en las extremidades traseras. La columna vertebral sigue unida a las costillas. Su mandíbula, armada de largos dientes, le permitiría atrapar peces de la superficie del mar. Pero lo más fascinante de su anatomía son sus alas. El ala está unida, como en todos los pterosaurios, a un dedo descomunal. Esta es la membrana del ala, que mediría menos de 1 milímetro de grosor. Pero está tan bien conservada que se perciben hasta los más mínimos detalles, las diminutas estructuras que le daban fuerza y resistencia. Se ven filas de pequeñas hebras llamadas actinofibrillas, que le darían control muscular en la propia superficie del ala. Este fósil también deja ver lo que hacían con las alas los pterosaurios cuando no estaban volando. Aquí, en la base del dedo elongado, está la articulación milagrosa que permitía al pterosaurio mover sus dedos en cualquier dirección. Y eso suponía un enorme adelanto, pues le permitía plegar las alas hacia arriba al aterrizar. Los pterosaurios habían desarrollado soluciones brillantes a los problemas del viaje aéreo. Pero estaban a punto de transformarse en voladores aún más eficientes. Unos 50 millones de años después de surgir el primer reptil alado, llegó un ser mucho más adelantado. Vivió en la zona que hoy en día denominamos China. Y su esqueleto fue descubierto por uno de los mayores expertos mundiales en pterosaurios, el Dr. David Unwin. Este es uno de los pterosaurios que encontramos el año pasado en China. Le puso un nombre en honor a Charles Darwin. Darwinopterus. Caramba, es precioso. Está casi completo, ¿no?
Está totalmente completo. Sabemos, por cosas como su larga cola, que se trata de una especie muy primitiva de pterosaurio. Tiene las características clásicas de ese grupo. La sorpresa llegó cuando observamos su cuello, y particularmente su cráneo, porque es asombroso. Es larguísimo, ¿no? Parece más largo que el cuerpo. Posee unas mandíbulas muy potentes, con dientes enormes y afilados. La cabeza parece la de un pterosaurio muy evolucionado, pero el resto del cuerpo es bastante primitivo. De modo que hay una mezcla de características primitivas y avanzadas. Es un poco como el monstruo de Frankenstein. La enorme cabeza y los afilados dientes del Darwinopterus dejan claro que era un depredador. Además, debía de ser muy ágil en el aire. Pero este pterosaurio no se alimentaba solamente de insectos. Las alas de los pterosaurios eran muy eficaces en vuelo, pero su evolución tuvo un precio. Mediante simulaciones informáticas, David Unwin ha estado investigando el movimiento de estos reptiles en el suelo. Lo que he hecho es introducir los datos fisiológicos de este pterosaurio en el ordenador y crear el modelo que ves en la pantalla. Resulta fácil ver que caminar sobre una superficie horizontal sería bastante complicado para ellos. ¿Siempre se movían así? Bueno, podemos intentar levantarlo sobre las extremidades traseras, como si fuera un ave, pero al hacerlo, como verás, no está muy equilibrado. Su andar es muy inestable y además la cola arrastra por el suelo. Así. Ahora lo vemos caminando sobre las 4 patas. La membrana que unía las extremidades posteriores le estorbaría. No parece muy cómodo en el suelo. De hecho, si miramos las zarpas delanteras y traseras, veremos que no están nada bien adaptadas a la vida en el suelo. ¿A dónde quiere ir ahora? Mira. ¿Ves? Ahí se le ve mucho más feliz, colgado de ahí, como se colgarían en los árboles y en los barrancos durante el Jurásico. Vaya. De modo que los primeros pterosaurios, con sus largas colas, pasarían la mayor parte del tiempo colgados de superficies verticales como acantilados o troncos de árboles. Pero para vivir fuera de esos parajes, la forma de su cuerpo debía cambiar. Este fósil tiene 140 millones de años.
Posee la enorme cabeza de los pterosaurios más evolucionados, pero su cola es distinta, mucho más corta. Y esta no era la única especie de cola pequeña. Parece evidente que fue una modificación muy exitosa. Existieron muchos animales semejantes, de cola corta y con la membrana entre los miembros posteriores muy reducida. Aquí, en Greisac, en el valle francés del Lot, se han descubierto cosas que nos dan una perspectiva única sobre la forma de vida de aquellos nuevos pterosaurios. Esas criaturas de cola corta se han llamado pterodáctilos. Y este es uno de ellos. La reducción de su cola les había dado mayor maniobrabilidad en el aire, aunque habían perdido algo de estabilidad. Además, la membrana entre sus patas traseras se había dividido, y eso probablemente también les ayudaría a mantener la dirección, pero el vuelo solo era una parte de su vida. El mar en el que se formó la piedra caliza era aquí poco profundo, y cerca había una playa, en la que los pterosaurios dejaron pruebas particularmente claras de su presencia. Fósiles, no de los propios animales, sino de sus huellas que solo se revelan de noche. El mejor momento para buscar fósiles aquí es la noche, porque así se puede controlar la luz y alumbrar el suelo de forma casi horizontal, desvelando todas las pequeñas marcas de la roca. Aquí el suelo era blando pero firme. Y como consecuencia, conservó las huellas de los animales que lo pisaban. De hecho, se encuentran en tal cantidad que da la impresión de que esta playa fuera una especie de pista de aterrizaje para los pterosaurios. Aquí hay un rastro que se extiende a lo largo de 11 pies, entre 3 y 4 metros. Las huellas más claras son las de las patas traseras. Aquí hay una, hay otra y hay otra. Y al examinar las huellas, se ve que tienen 4 dedos. No 5, 4. Eso indica que fueron hechas por pterosaurios, de cola corta. Y la distancia entre los dos pies varía. A veces es relativamente corta y otras veces mayor. Eso es porque estos animales podían moverse a distintas velocidades. Cuando caminaban deprisa, daban pasos más largos. Así que este maravilloso tapiz, demuestra que los pterosaurios de cola corta eran muy ágiles en el suelo, probablemente porque la membrana que los otros tenían uniendo las patas se había dividido, dándoles más libertad de movimientos. Así que las especies de cola corta podían desplazarse en el suelo bastante bien. Y eso es importante, porque les permitía explotar nuevas fuentes de alimento. De hecho, es posible que el futuro de los pterosaurios dependiese, durante un tiempo al menos, no de la facultad de volar, sino de su facilidad para caminar.
Esta nueva habilidad tuvo profundas consecuencias en la evolución de estos reptiles. Hay evidencias de que a partir de entonces surgieron montones de especies nuevas que aprovechaban muy distintos alimentos. Los cola corta se diversificaron tomando distintas formas y buscando alimento en los sitios más variados. Y podemos saber lo que comían por sus cráneos. Este, por ejemplo, tiene lo que parecen unas pinzas aquí delante y dientes redondeados. Se cree que usaba las mandíbulas para desenterrar moluscos bivalvos y aplastarlos, de modo que buscaba comida caminando. Este, en cambio, cazaba desde el aire. Se dejaba caer y cogía grandes peces que atravesaba con los dientes y luego se los llevaba para despedazarlos y devorarlos, quizá en tierra firme. Otros tenían espesísimas hileras de dientes tan finos que eran poco más que cerdas. Esto les permitía usar la boca a modo de colador, filtrando el agua para comer pequeños crustáceos como camarones y otras criaturas minúsculas. Y otros perdieron completamente los dientes y desarrollaron picos. En este tipo de adaptaciones probablemente influyeron no solo las distintas formas de alimentarse, sino también la necesidad universal de los animales voladores de reducir al mínimo su peso. De modo que hace unos 80 millones de años, los pterosaurios de cola corta dominaban los cielos. Y no solo cazaban insectos en el aire. También pescaban peces en la superficie del mar y comían pequeños moluscos filtrando las aguas de las playas. Fue el apogeo de los pterosaurios. Una especie en particular se ha convertido en símbolo de este proceso: el pteranodón. Era el pterosaurio más común de su época y además era inmenso. Medía unos 5,5 metros de envergadura. Los pterosaurios ya gozaban de la libertad de los cielos. Pero lejos de la costa, en las selvas del interior, había evolucionado otra clase de reptil volador. Y su llegada tendría enormes consecuencias para los pterosaurios. En aquella singular cantera alemana se realizó otro descubrimiento impresionante. Entre tantos moluscos, crustáceos y peces, apareció algo completamente nuevo. Y no puede haber la menor duda de lo que es. Una pluma. Y unos meses después de este hallazgo, un obrero encontró un fósil del ser al que pertenecía. Sus alas extendidas dejaban claro a cualquiera que se trataba de un animal volador. Lo llamaron Archaeopteryx. Y así es como debía de ser, cuando vivía. Las alas están cubiertas de plumas fuertes y rígidas, por lo que no necesitan estar sujetas a sus extremidades posteriores como las membranas y dejan esas patas libres para correr. La cabeza no posee un pico ligero como nuestras aves, sino que sigue pareciendo la cabeza de un reptil,
con mandíbulas óseas llenas de dientes. Y la cola también muestra una cadena de vértebras que llega hasta el extremo, como la de los lagartos. Así que esto es mitad reptil y mitad ave. Ahora sabemos que el Archaeopteryx no estaba solo. Por aquella época existían varias especies de reptiles con plumas. Se han hallado muy pocos esqueletos, tal vez porque vivían en el interior, donde las condiciones para la fosilización no eran tan habituales como en la costa. Pero está claro que los pterosaurios tenían rivales en el aire. Y tal vez en respuesta a esto empezaron a evolucionar y desarrollarse de formas insólitas. El más extraño de todos poseía una enorme cresta. Es el tapejara. Probablemente usaría este órgano como timón. Era mucho más ágil en el aire que sus predecesores. Los fósiles de algunos especímenes de tapejara muestran pelo, lo que sugiere que eran de sangre caliente. Esta nueva adaptación permitiría a un animal generar la gran cantidad de energía necesaria para el vuelo acrobático. Pero su enorme cresta también podía tener otra función. Podemos obtener pistas sobre ella de animales actuales, como esta colonia de alcatraces de Bass Rock, en la costa escocesa. Indudablemente, los pterosaurios vivían en grandes grupos alrededor de la costa. Y la vida en sociedades abarrotadas ocasionaría todo tipo de dramas, como ocurre hoy en día en estas grandes bandadas. Los alcatraces que aquí anidan riñen con sus vecinos más cercanos por el territorio y la comida. Seguramente los pterosaurios también competían por las atenciones del sexo opuesto. Y tal vez el tapejara utilizase su enorme cresta para atraer a su pareja durante la época de apareamiento. Y se entregara a la misma clase de pavoneos que vemos hoy en día en tantas aves. Tras el cortejo, los pterosaurios, al igual que nuestras aves, ponían huevos. Este huevo fosilizado, aproximadamente del mismo tamaño que los de los alcatraces, es un huevo de pterosaurio. Y aunque se halle aplastado, está magníficamente conservado y deja ver los detalles óseos de su interior. La cabeza, como sería de esperar en un ave, está bien formada. Está entre este amasijo de huesos de aquí. Pero a diferencia de las alas de un ave, que apenas estarían formadas en esta fase, las del pterosaurio tienen estos huesos muy definidos, lo que nos lleva a una conclusión inesperada. Que las crías de pterosaurio, al nacer, podían echar a volar casi inmediatamente. Y los huesos del embrión de pterosaurio revelan otro hecho extraordinario. Se desarrollan de una forma muy distinta a los de las aves.
Es más, continúan haciéndolo hasta después de eclosionar el huevo. Esto ocasionó que algunas especies se hicieran gigantescas. Aquí, en el sudeste de Estados Unidos, cerca de la frontera con México, se encontraron restos del mayor animal volador de la historia. Un pterosaurio tan descomunal que durante años algunos científicos se negaron a creer en su existencia. Hace 70 millones de años, esta zona era una cálida y exuberante llanura sometida a inundaciones fluviales. He venido aquí para ver al buscador de fósiles Doug Lawson. Porque aquí Doug realizó uno de los descubrimientos más increíbles acerca de los pterosaurios. A un lado de la colina había un hueso largo solo. Y se podía pensar, bueno, solo es un dinosaurio más. Pero el material de ese hueso era muy fino. Era un individuo muy ligero. Y fue difícil, porque si pensabas que era un pterosaurio, los huesos con los que tendrías que compararlo normalmente eran del tamaño de un grano de arroz. Y este era más grande que un pomelo. Y la piedra lo cubría en parte, así que era muy difícil distinguir lo que era. Pero al fin averigüé que era la muñeca del animal, y las muñecas de los pterosaurios son únicas. De modo que después, cuando encontramos estos otros huesos en el mismo sitio, esto te dará una idea de lo grande que era. Esto es el hueso de la parte superior del ala del espécimen. ¿Esto? Sí, sí. Y al mirarlo te das cuenta. Piensas, vaya, tenemos un animal del tamaño de un dinosaurio, pero es un pterosaurio. Sí, porque es enorme, ¿verdad? Sí, desde luego. No hay otro pterosaurio que midiera ni la mitad que este. Y el hecho de que algo tan grande volase suscitaba la pregunta de si podía ser verdad desde el punto de vista aerodinámico. Fue un descubrimiento realmente extraordinario. Las alas de su criatura eran tan grandes que su envergadura era como la anchura de esta casa. Y vivió hace 70 millones de años, durante el período Cretácico. El animal medía 6 metros de altura, tanto que podría mirar cara a cara a una jirafa. Su nombre es Quetzalcoatlus, en honor al dios serpiente de los aztecas. Y probablemente era un carroñero, que empleaba su largo pico para abrir y devorar los cadáveres de otros dinosaurios. Cualquier criatura pequeña lo bastante inconsciente como para interponerse en su camino tendría un final terrible. Pero ¿cómo conseguía despegar el gigantesco Quetzalcoatlus?
La respuesta podría estar en el interior de los huesos de sus extremidades. Hay dos cosas a tener en cuenta para que una criatura del tamaño de una jirafa como era el Quetzalcoatlus pueda volar: el peso y la potencia. Y un examen minucioso de sus huesos nos mostrará cómo lo hacía. El escáner del hueso del Quetzalcoatlus muestra que es hueco, igual que los de los demás pterosaurios. Era un animal muy ligero. Pese a tener el tamaño de una jirafa, no pesaba más que 2 hombres juntos. Pero en el extremo superior del brazo, el hueso es muy distinto. Todas estas varillas estructurales llevan la misma dirección, lo que nos da una pista sobre el despegue de este enorme reptil. La parte superior de los miembros anteriores estaba reforzada para soportar sin quebrarse la enorme cantidad de energía liberada repentinamente. El animal empleaba sus 4 extremidades a la vez a modo de catapulta, lanzando el cuerpo hacia arriba a unos 55 kilómetros por hora. Despegaba de un salto. Pero ¿cómo podía volar? Los planeadores modernos son aproximadamente del mismo tamaño que aquellos pterosaurios gigantes. También poseen alas largas y delgadas, y son tan ligeros que ni siquiera necesitan motor. Nunca estaré tan cerca como ahora de experimentar la magia del vuelo del Quetzalcoatlus. Con su desmesurada envergadura, este fue el mayor animal que haya volado jamás. El Quetzalcoatlus apenas batía las alas. Era un planeador viviente. Nosotros controlamos el vuelo usando al menos en parte la cola. Sin embargo, aunque los aviones con motor tienen cola, y las aves también, los pterosaurios más evolucionados, como el Quetzalcoatlus, no tenían cola. De modo que mantener la dirección les sería mucho más difícil y requeriría un esfuerzo considerable. Pero se cree que a cambio contaban con una ventaja. Sin cola, el Quetzalcoatlus maniobraba mucho mejor que este aparato. Se calcula que aprovechando las corrientes térmicas, el Quetzalcoatlus podría volar unos 18.000 kilómetros sin descanso. Eso es casi la mitad de la circunferencia máxima del planeta.
Incluso sería posible que, como ocurre con algunas águilas actuales, estos gigantes alados hicieran largos viajes migratorios anuales. «150 millones de años después de su advenimiento, los pterosaurios eran más espectaculares que nunca». Y después, de repente, desaparecieron. Se suele culpar de la extinción de los dinosaurios y los pterosaurios a un meteorito que colisionó con la Tierra hace 65 millones de años. Pero lo cierto es que el sino de estos reptiles alados había sido sellado millones de años antes por las primeras aves que evolucionaron a su sombra. Fueron las aves las que se alzaron de las cenizas de aquel meteorito. Y hoy en día llenan todos los nichos biológicos que antaño copaban los pterosaurios. Pero ¿por qué sobrevivieron las aves y no los dinosaurios alados? Las aves poseen una importante ventaja sobre los pterosaurios. Sus plumas rígidas permiten que sus alas no tengan que estar unidas a sus flancos ni a las extremidades traseras. Por eso las aves pueden caminar, correr, saltar y hacer cualquier cosa para conseguir alimento en todos los hábitats. Ningún pterosaurio, cargado con aquellas molestas alas, podría andar por el agua como los flamencos. En la actualidad, las aves se dividen en miles de especies y vuelan con técnicas muy diversas. Pero fueron los pterosaurios los primeros en conquistar los cielos. Fueron ellos los que solventaron los problemas fundamentales del vuelo, y en su apogeo alcanzaron una grandeza que las aves aún no han igualado. La dinastía de los pterosaurios duró unos 150 millones de años. El ser humano solo lleva en el planeta 2 millones. Y solo ahora empezamos a apreciar debidamente lo maravillosos y espléndidos que eran aquellos pioneros del vuelo, los pterosaurios.